Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar con Alberto Castelar, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. De verdad, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Venevisión por la oportunidad que me dan de dirigirme al pueblo venezolano a esta hora de la mañana. Tenemos la CELAC, que ha copado la atención de los venezolanos en estos últimos días y de buena parte de Latinoamérica y del Caribe. Se firmaron 34 convenios. ¿Esos 34 convenios van a favorecer a Venezuela? Muchísimo. Realmente para nosotros es muy importante, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina y el Caribe, esta cumbre que se hizo acá en Venezuela, en la ciudad de Caracas, 2 y 3 de diciembre. Es un ideal hecho realidad, el ideal del sueño bolivariano, del sueño artiguista, del sueño de Sandino, del sueño de tantos hombres y mujeres como Manuela Sáenz, por ejemplo, que lucharon por nuestra independencia. Y el hecho de haber firmado estos convenios en específico con todos estos países del gran concierto suramericano, latinoamericano, caribeño, centroamericano, lo que nos da es una señal de hacia dónde van avanzando los pueblos suramericanos. Hoy en día es una realidad innegable la unidad, la búsqueda de la unidad por parte de todos los bloques económicos de poder a nivel mundial. Si nosotros damos cuenta del bloque asiático, vemos con todas sus dificultades lo que está pasando en Europa. Entonces, evidentemente que es necesaria la unidad, ya no ni siquiera como algo retórico, sino que simplemente o nos hundimos, o nos unimos, o nos hundimos. Latinoamérica, los países agrupados en el CELAC, si los sumamos a todos, su Producto Interno Bruto, los más de 600 millones de habitantes que somos, nosotros podemos decir que es la cuarta economía más grande a nivel mundial, y eso le da un valor agregado extraordinario. Llama mucho la atención la pobreza intelectual, eso sí, Manuel, lo digo con mucha, porque de verdad creo que es vergüenza, ¿no? Con algunos sectores de la oposición, quienes han criticado la firma de estos convenios, quienes han criticado la CELAC, quienes parecieran ser voceros más bien de Estados Unidos y Canadá, que fueron los únicos que no estuvieron invitados. Entonces, ante la ausencia de Estados Unidos y Canadá, los voceros de la derecha, los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que se han dedicado es a tratar de sabotear, a tratar de dar malas informaciones sobre el tema de la CELAC, cuando todo el pueblo venezolano es testigo del enorme esfuerzo del gobierno, del Estado venezolano, del pueblo venezolano, el enorme esfuerzo en montar esa cumbre. Aquí vinieron presidentes, como el presidente Calderón, que dio su intervención muy buena, por cierto, el presidente Piñera, el presidente Santos de Colombia, el presidente Mujica, quien para mí hizo una tremenda exposición sobre el tema y la importancia de la educación en el tema de la integración, abordó el tema de las universidades, abordó el tema de las oportunidades que existen en Sudamérica y en el Caribe para avanzar en una propuesta de industrialización. O sea que a mí me parece que esa cumbre no tuvo desperdicio, fue una cumbre extraordinaria, y el presidente Chávez como líder latinoamericano, que hace en el año 2001 en Canadá, en Quebec, siempre lo hizo el comandante presidente Hugo Chávez, en Canadá hace 10 años atrás Venezuela se quedó sola con la propuesta del ALCA, cuando todo era un canto al neoliberalismo, un canto al área de libre comercio de las Américas, y fíjense cómo ha cambiado el mundo en América Latina, cuando hoy, 10 años después, hoy en día son otros los que se quedan solos. Estados Unidos y Canadá quedaron solos ante lo que es una propuesta histórica, una propuesta bolivariana de hace 200 años que lamentablemente por todas aquellas formas de Estados Unidos de proceder y de sabotear aquellas cumbres y la complicidad de algunos países, de algunas oligarquías en América Latina, no se concretó, pero hoy, 200 años después, se está concretando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y hay que felicitar al presidente de la República y a todos los países que conforman esta alianza. Fíjese lo siguiente, el presidente de la República, justo cuando estaba asumiendo funciones, decía que los presidentes de los países iban de cumbre en cumbre mientras las naciones estaban de abismo en abismo. Y hemos visto cómo entonces ahorita ya en Latinoamérica tenemos UNASUR, Mercosur, ALBA, OEA, la CAN, en fin. ¿Cuántas cosas más hacen falta para que se integren de una buena vez los países de Latinoamérica? Mira, tú sabes cuántos años, con todos los problemas que tienen, porque hay que recordar, porque el modelo de unión que se ha dado en Europa ha sido un modelo basado en el liberalismo y basado muchas veces en tendencias de derecha. Y fíjate tú cuántos años se demoraron en Europa para llegar a su comunidad de estados europeos y a su zona europea. En cambio, nosotros aquí en América Latina somos mezquinos con nosotros mismos. América Latina, todos esos organismos que tú mencionas, te faltó el Grupo de Río, por cierto, el Grupo de Río, el Grupo de los Tres, el Grupo, o sea, Contador, hay innumerables cantidades de esfuerzos, el Pacto Andino, Mercosur, o sea, hay muchos esfuerzos que se han hecho, pero creo que la CELAC, en definitiva, viene a resumir, a constituir ese gran cuerpo, porque están incluidos justamente todos los países, tanto del Caribe, ese Caribe que muchas veces se le dio la espalda, el Caribe
anglófano, está también Centroamérica, está también Suramérica. O sea, ahí está realmente la representación bien especial y proporcional de todos los países de nuestro continente, y lo cual nos va a permitir avanzar en un camino distinto, un camino en el cual Suramérica, como es el ideal bolivariano, el concepto del sur, es un eje de potencia a nivel mundial. Te estoy diciendo, es la cuarta economía más grande del mundo de lo que estamos hablando. Y eso por hablar del tema económico, por no hablar, por ejemplo, del tema poblacional, por no hablar de los recursos. Mira, el CELAC tiene los recursos energéticos y de agua más grandes en el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a unirnos para defender esa enorme potencialidad que tenemos en nuestro continente? Usted está hablando de una cosa extraordinaria, que es la integración. ¿Por qué excluir entonces a Canadá y Estados Unidos? Porque fíjate, desde el año 1834, o antes de 1834, 1820, ya se hablaba de lo que era la doctrina Monroe, que era aquella de América para los americanos. Pero América para los americanos lo que terminaba constituyendo era que Estados Unidos quería apropiarse de todos los países de lo que eran las antiguas colonias de España. Y entonces ellos, bueno, durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX se dedicaron a eso, a sabotear la integración y la unidad de los países de América Latina. Y la OEA, de alguna manera, terminó convirtiéndose en un ministerio de colonias. ¿Por qué los latinoamericanos, le decía el presidente Correa, tenemos que ir a discutir nuestros asuntos en Washington? Cuando Estados Unidos ni siquiera es firmante de lo que es los tratados de todo lo que tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos que ir a discutir nuestros asuntos como latinoamericanos y como caribeños en Washington. No, señor, los podemos discutir en Caracas, en Brasilia, los podemos discutir en Costa Rica, los podemos discutir en Bogotá, los podemos discutir en Buenos Aires. Pero yo creo que es justo y necesario, yo creo que es bien mezquino por parte de los sectores de la oposición. Yo entiendo perfectamente tu pregunta y es válida pues que me la hagas, porque me da la oportunidad de desarrollar, pero los sectores de oposición que critican la constitución de la CELAC están, como dirían allá en Falcón, más pelados que Rodríguez Chivo, porque lo que están haciendo realmente es una barrabasada, por no decirlo de otra manera. Ahí el domingo hicimos, aquí en Venevisión, pues servimos la mesa para que hubiera una confrontación de ideas, para que la democracia, una vez más, se diera en lo que debe ser, en lo que es su esencia, las formas, en poder presentarnos, poder contrastar nuestros pensamientos. ¿Cómo lo vieron desde el PSUV? Bueno, mira, yo creo que realmente Venevisión hizo un esfuerzo en presentar un debate. Yo creo que hay una opinión generalizada en la calle, que los periodistas hicieron unas preguntas bien interesantes. Lamentablemente, yo creo que los candidatos sí rodaron. Estuvieron realmente muy poca su capacidad discursiva, sus planteamientos, sus proyectos no hicieron nada. Hubo una candidata que dijo que no importaba hacer carreteras, ni obras, ni proyectos, que no, que lo importante era ganarle a Chávez, además lo dijo con mucho odio, lo dijo desde las vísceras, y yo creo hubo otro candidato que realmente si no fuera por lo triste del comentario, diera risa, que le preguntaron, ¿usted continuaría los convenios con China? Y el hombre aquel llega y dice que él no le interesa hacer ningún convenio con China, que ellos acabarían con los convenios con China porque eso no hace falta para el país, que es un robo y tal. Y resulta ser que todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, se la pasan haciendo cola para reunirse con el presidente de China, con los dirigentes chinos, para buscar de hacer negocios del mercado chino, que es la segunda economía más grande del mundo, que es una de las pocas economías que está creciendo en estos momentos a pesar de la recesión que existe a nivel mundial. Y este candidato llegó a criticar la alianza económica, que además es muy buena para nuestro país, que está haciendo Venezuela con el glorioso pueblo chino. Imagínate tú hasta dónde llega ese nivel de... ¿Cuándo vamos a ver a los dirigentes del PSUV viniendo a un debate aquí en Venevisión? Yo estoy a la orden como dirigente del partido, como militante del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo estoy a la orden para debatir en cualquier escenario donde se presente, porque la verdad es que con estos mahunches, realmente con esta poca capacidad discursiva, con este poco debate quebrado que existen, como dirigentes de la oposición, realmente yo creo que no cabe la menor duda, y el pueblo no fue testigo. Ojalá hagan más debates ellos. Mira, esos candidatos, ojalá ustedes hicieran 2 o 3 debates más con ellos, porque entre más debaten, peor para ellos, más se hunden en su poca capacidad discursiva y su poca capacidad que tienen para transmitir sus ideas. Hoy es 6 de diciembre, el presidente de la República está cumpliendo 6 años desde que fue electo por primera vez allá en diciembre del 98. Bueno, 13 años. Son 6, son 13. 13 años desde el año 98, aquel glorioso 6 de diciembre, donde se partió en 2 la historia de Venezuela, porque ahí definitivamente se dio el primer, lo que fue
el primer golpe contundente a lo que es el pacto de punto fijo. Recordemos que el año 58, aunque ya previo venía el pacto de Nueva York, tú lo sabes como profesor que eres de la Universidad Central de Venezuela, lo que fue el pacto de Nueva York firmado por ADECOPE y URD allá con la Universidad del Departamento de Estado en los Estados Unidos, y ese pacto se replicó en el pacto de punto fijo en el año 58 acá en Caracas. Bueno, ese pacto tuvo un golpe contundente el 6 de diciembre, quedó herido de muerte el 6 de diciembre del año 98 con lo que fue esa victoria contundente del presidente de la República y el avance de la Revolución Bolivariana. Luego estaría finalmente liquidado con lo que fue la aprobación de la Constitución, la gloriosa Constitución, soberana Constitución, aprobada por el pueblo por primera vez en la historia en el año 99, y lo que nos ha permitido entonces avanzar en todo este camino democrático, donde no cabe la menor duda de que lo positivo y lo bueno para Venezuela ha sido mucho en comparación con lo que pasó en el siglo XX y sobre todo en comparación con lo que fue la dictadura del pacto de punto fijo, de la partidocracia, que no se puede llamar de otra manera, donde ellos traicionaron la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad del año 58, para convertirse simplemente en unos esquiroles del pueblo venezolano y uno, sobre todo, en gente que golpeó mucho a la clase trabajadora, que golpeó mucho a los gremios profesionales y que hoy en día nosotros tenemos una reivindicación con todo lo que es la Revolución Bolivariana. En todas las áreas, en el tema de la educación, te voy a decir un solo numerito. Por ejemplo, teníamos en el año 98 346.000 estudiantes de educación universitaria. Hoy en día tenemos más de 2 millones de estudiantes de educación universitaria. Eso es una cifra contundente. 2% del PIB teníamos en el 98. Se nos pasó el tiempo. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Alberto Castelar, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, conversando esta mañana con nosotros al descubierto. Amigos, nos despedimos con Welles Camasi. Muchísimas gracias, Manuel. Así es, atentos en todo el norte del territorio porque está lloviendo de forma intensa, así que vamos a estar llevándoles a ustedes cualquier información que surja a propósito de las lluvias. Noticiero Venevisión Reporta, ustedes deciden, pasen un feliz martes.